Vamos a ponernos de pie, Hechos 20, empezando con el verso 13. Una historia con mucha enseñanza. Este pasaje es una historia también que conmueve el corazón. Dice, empezando el verso 13 de Hechos 20, vamos a leer hasta el fin del capítulo. Nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde ahí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por darnos este privilegio de leer tu palabra y estudiarla y sacar, Señor, beneficios para nuestras vidas espirituales. Con humildad, Señor, pedimos que tú nos guíes, que tú tomes el control de nuestros pensamientos y nuestros corazones. Nos ayudes, Señor, a aprender de esta
porción de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. Cuando leí este pasaje, lo primero que resaltó para mí fue la pasión de Pablo en pastorear. El mensaje hoy se titula Pastores Apasionados. Pastores apasionados. ¿Cuál es la diferencia cuando alguien actúa con pasión? Esta palabra pasión tiene muchos significados. Han escuchado hablar de la pasión de Cristo, lo cual habla de su muerte y su resurrección y lo que sufrió en la cruz. Es una palabra que tiene muchos usos. Inclusive hay una fruta, en español maracuyá, en inglés ¿cómo se llama? Passion fruit. Quisiera investigar por qué se llama así, pero yo me refiero a este significado del diccionario. El diccionario dice que hay un uso de pasión que se refiere a sentimiento o convicción intensa, dominante, entusiasmo o emoción fuerte, un fuerte gusto, deseo o devoción por alguna actividad, objeto o concepto. Yo creo que todos hemos visto cuando alguien está haciendo algo por obligación y sin pasión, ¿verdad? Un trabajo lo hace por el pago o tal vez porque no tiene otra cosa que hacer, y lo que hace se ve que lo hace sin pasión y hasta aburre, nos hace dormir, no nos interesa. Pero cuando alguien hace algo, y puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Cuando lo hace con pasión y miramos que wow, realmente esto le gusta hacerlo y ama lo que está haciendo, su actividad despierta y provoca interés. La pregunta que voy a hacer es: ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te despierta, que te anima y no puedes esperar que llegue el momento para hacer esa actividad? Puede que sea un deporte. Algunos están apasionados por el béisbol o por el fútbol o por algún deporte, billar, o tal vez es tu carrera. Eso es bueno cuando nos encanta lo que tenemos que trabajar. Cuando se combina el trabajo con una pasión, es una muy buena combinación. Puede que sea una actividad de recreación o una afición, o puede que tu pasión sea la Biblia, o la iglesia, o Cristo mismo. Donald Trump, el presidente 45, dijo: sin la pasión no hay energía, y sin energía no tienes nada. El fundador de la compañía Apple, Steve Jobs, dijo: la única manera de lograr grandes cosas es amar lo que haces. Y el pintor Vincent Van Gogh dijo: prefiero morir de pasión más que morir de aburrimiento. Y Eric Thomas, no sé quién es, pero él dijo: no necesito despertador, mi pasión me despierta. Eso fue interesante. Así que estamos celebrando el Día del Pastor y quiero que veamos la manera que Pablo pastoreaba, porque él describe su manera de pastorear. Ahora, Pablo fue más que pastor, ¿verdad? Fue apóstol, fue misionero, evangelista, fundaba iglesias, pero en este momento él se dirige a pastores y está hablando de su ejemplo como pastor. Y yo tengo dos objetivos en el mensaje de hoy. Número uno, de inspirar a los pastores aquí, todos que me escuchan, a aumentar su pasión por el pastorado, a aumentar su pasión. Puede que tengan pasión, pero para tener más pasión todavía, viendo el ejemplo que nos ha dejado Pablo. Y número dos, el segundo objetivo que tengo en este mensaje es inspirar a la congregación una admiración por el servicio de sus pastores. Ahora vamos a recordar el contexto. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Al terminar el segundo viaje, llegó a Éfeso.
Y se quedó poco tiempo, pero dijo, voy a regresar si Dios lo permite. En el tercer viaje misionero regresó a Éfeso y se quedó 3 años. Levantó una gran iglesia, una iglesia fuerte. Fue la iglesia principal en toda la provincia de Asia. De ahí salieron a fundar otras iglesias, pero esa siempre fue la base. 3 años estuvo ahí pastoreando y él estableció pastores en esa iglesia. Recuerden, cuando llegó no había nada. Y él levantó esa iglesia, fundó esa iglesia. Después de 3 años, continuó su viaje misionero a Grecia, pero tenía prisa de llegar a Jerusalén y entonces de regreso no quiso otra vez entrar en Éfeso. Se quedó en la orilla, en Mileto, en la playa, y llamó a los ancianos. Ahora encontramos la palabra aquí, algunos lo traducen líderes, pero la palabra griega presbúteroi, ancianos, son los ancianos de la iglesia, que vengan a la playa y él quiere dirigirse a ellos. Y ese es el mensaje que él está dando hoy. Pablo repasa con ellos su ministerio durante los 3 años y les avisó que él no sabía qué le esperaba, simplemente que iba a haber prisiones y sufrimiento a donde el Señor lo estaba llamando. Pero les encomendó a ellos, les dijo que ya no los iba a volver a ver y eso les dejó bastante triste. Pero lo que miramos en todo esto es Pablo tenía una pasión por el pastorado, por el ministerio, y queremos entender esa pasión y imitar esa pasión y admirar esa pasión. Hay 4 aspectos que quiero pasar. Número 1 es la pasión de Pablo para pastorear a su rebaño, la pasión que Pablo tenía para Cristo, que de ahí fluye las otras pasiones, la pasión que él tenía para cuidar a su rebaño de los lobos feroces y la pasión para consolar a su rebaño. Así que veamos número 1, la pasión del pastor para pastorear a su rebaño. Él dice a los ancianos, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo, el verso 18, que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Así que lo primero que miramos aquí es el pastor apasionado pastorea con humildad, con humildad. ¿Por qué necesita un pastor ser humilde? Bueno, para empezar, tiene más conocimiento que los demás, ¿verdad? Tal vez él tiene estudios en el seminario y muchos en la congregación tal vez muy apenas pueden leer o algo así, ¿verdad? No tiene mucho conocimiento, instrucción teológica. El pastor es uno de los líderes, tiene autoridad y con todas esas cosas puede entrar ahí un poquito de orgullo, puede entrar un poquito de que yo soy mejor que los demás. El pastor tiene que mantener su humildad para tener una pasión por la humildad. Hay que recordar que los pastores, todos somos pecadores. Y hemos visto que vivimos en una época cuando hay pastores que están cayendo. Todos somos propensos a caer. Y recordar que Cristo, si no nos humillamos a nosotros mismos, Él tiene sus maneras para humillarnos, ¿verdad? Así que debemos de ser como Moisés. Dice en Deuteronomio que Moisés era la persona más humilde que vivía en el mundo. Lo que me interesa es que dicen que Moisés fue el autor de Deuteronomio. Yo quiero saber si Moisés escribió esa parte, que si Moisés era la persona más humilde en el mundo y él lo está escribiendo. Tal vez tenía un poquito de orgullo de su humildad, no sé. Pero hay que ser humildes. El pastor pastorea apasionadamente con lágrimas, con lágrimas. ¿Por qué Pablo lloraba? ¿Qué causaba lágrimas en su ministerio? Pienso que un pastor muchas veces
llora con los que están llorando, los está consolando, pero más bien pienso que las lágrimas bien llegaron por las luchas con los enemigos. Había mucha resistencia, muchos odiaban a Pablo y lo dañaron, lo hirieron. O tal vez rogando con gente resistente que no quería creer. Y él miraba al fin de esas personas y le causaba lágrimas, llamando a los pecadores. ¿Pueden imaginar a Pablo predicando o enseñando en una casa y llorando y las lágrimas? Y él, por favor, reciban a Cristo, no sean resistentes. Él lloraba bastante. Bien dice el Salmo 126, verso 6, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y eso fue algo que Pablo experimentó en la vida, porque lloraba y lloraba, pero ahora está viendo los frutos en este grupo de pastores, de ancianos que está ahí. Número 3, el pastor apasionado pastorea en medio de pruebas. Dice Pablo que él sufrió muchas aflicciones, muchas pruebas. Hemos visto, si leemos su experiencia en Éfeso, hubo motines causados por los idólatras. Los judíos siempre lo estaban persiguiendo. Las maquinaciones, dice él, de los judíos. Había muchos individuos que querían hacerle daño. En 2 de Timoteo 4:14, Pablo escribe a Timoteo. Después de que Pablo entró en la cárcel, Pablo mandó a Timoteo a Éfeso. Y Pablo le dijo: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también, Timoteo, cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y todo esto fue muchas pruebas que Pablo siempre tenía. Imagínate cuando Pablo dice cuídate de él. Hay muchos como él. Pablo tenía que vivir siempre mirando a ver si lo iban a... Una vez lo secuestraron, lo sacaron de la ciudad, ¿y qué hicieron con él? Lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Esta fue la vida de Pablo, siempre enfrentando estas cosas. Y hoy en día también los pastores pueden enfrentar mucha oposición, mucha resistencia, oponentes, enemigos. Sigan pastoreando, pastores, frente a todas estas amenazas y oposición, y pastoreen con la pasión de Pablo. Ahora Pablo dice: ustedes saben, verso 20, que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Verso 27, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. 31, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Así que miramos que el pastor apasionado predica con pasión, predica con pasión. Ese es uno de los trabajos más importantes para un pastor, es la predicación, y tiene que hacerlo con excelencia, con pasión. Este es el grano del trabajo de un pastor. Ahora, no hay fin de todas las bromas que hacen acerca de los pastores que predican de una manera no tan dinámica, que aburre a veces, ¿verdad? Se cuenta de un pastor nuevo que llegó a una ciudad y lo instalaron como pastor de la iglesia, y estaba haciendo unas compras y no tenía suficiente dinero. Y le dijo al cajero, le dijo: por favor, regálame esto porque soy un pobre predicador. Y el cajero dijo: yo sé, ya te he escuchado. Hay tantas bromas que se hacen de esto, ¿verdad? De un pastor que predicaba y un señor estaba roncando y toda la iglesia lo escuchaba roncando fuerte. Y ya por fin el pastor no soportó más y le dijo al vecino: despierten a aquel, despiértenlo. Y el vecino dijo:
pastor, yo no lo voy a despertar. Usted lo durmió, usted lo tiene que despertar. Pero después recordamos que Pablo hizo dormir a alguien, ¿verdad? En el mismo capítulo 20, Éutico lo predicó, pero fue la medianoche, así que eso no le vamos a poner la culpa a Pablo. Pero sí vivimos en una época cuando es difícil encontrar buena predicación, clara, que expone la palabra de Dios. Muchos pastores, si analizamos los mensajes en otras iglesias, cuentan historias o chistes o necedades y muy apenas mencionan la Biblia. Algunos predican solo el amor de Dios, otros predican solo fuego y azufre. Pablo aconseja al pastor apasionado: predica con pasión todo el consejo de Dios. Él emplea aquí 4 palabras de lo que es la predicación. Primera vez en verso 25 que él predicaba el reino. La palabra ahí es la palabra que se usa mucho, keruso, que significa proclamar o contar con urgencia, recomendando la aceptación del mensaje con avisos sobre las consecuencias de rechazar el mensaje. Y el contenido es el reino. El pastor está anunciando, está contando con urgencia lo que es el reino de Dios, su futuro glorioso y cómo entrar en ese reino para ser parte de ese reino. Eso es muy importante. Número 2, Pablo dice que hay que instar al arrepentimiento. Esta es la palabra griega diamarturomai, que significa avisar solemnemente o testificar solemnemente de algo. Los pastores están testificando, están avisando a los pecadores la necesidad de arrepentirse. Muy poco se escucha en las iglesias hoy que el pastor diga directamente a las personas: tienen que arrepentirse. Y Pablo dice que lo instaba. Es una necesidad urgente. Hoy es el día de la salvación y hoy es el día de tomar la decisión de dejar atrás el pecado y seguir al Señor Jesucristo. Pablo dice, número 3, que proclamaba todo el consejo de Dios. Esta es la palabra anangelo: anunciar, contar, reportar todo el consejo de Dios. Hay predicadores que tienen 2 o 3 temas nada más, y siempre uno de ellos es sobre la necesidad de dar mucho diezmo. Ese es un tema favorito. Algunos solamente predican eso. Algunos pastores prefieren el Antiguo Testamento, otros el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, hay que predicarlo todo. Aún las partes que son difíciles, hay que predicar todo el consejo de Dios: historia, sabiduría, ley, profecía, epístolas. Y eso provoca a los pastores que desean predicar con pasión, estudiar más a fondo y conocer estos temas para que sean capacitados a poder anunciar todo el consejo de Dios. Y luego, por último, Pablo dice que amonestaba con lágrimas. Amonestaba. Esa es la palabra griega nutheteo, que es instruir o avisar. Un pastor tiene que avisar las consecuencias de desobedecer y tiene que poner esas consecuencias muy a claro. El evangelista famoso D.L. Moody en Chicago dijo: no predicaré sobre el infierno a menos que sea con lágrimas. Pero predicaba con lágrimas y avisaba que existe un infierno. Y luego Pablo dice: recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Hay 2 aspectos, 2 dimensiones del ministerio o del servicio de un pastor que pastorea con pasión. Está el aspecto público y el aspecto personal. Y Pablo dice aquí que predicaba en las casas y a cada uno en particular.
Había veces cuando se dirigía a multitudes, pero Pablo también tenía tiempo para entrar a una casa y hablar personalmente, uno con uno, instando al arrepentimiento, buscando a la salvación de las personas. Los pastores tienen que pastorear a todos, hay que ir a donde ellos viven, conocer sus vidas, sus trabajos, sus dificultades, sus dudas, sus luchas. Pero miramos aquí que Pablo no lo hace solo. Ahora él ha puesto mucho de su energía, ha invertido en este número. No sabemos cuántos son, pero pienso aquí que son bastantes personas. Después de 3 años, Pablo ha dejado un grupo de pastores, de líderes, de ancianos que están dispuestos a hacer lo que Pablo hacía y ellos hacerlo. Pablo se multiplicó. En vez de ser el único, Pablo buscó levantar otras personas para multiplicar su ministerio. Y ahora son muchos Pablos que están dispuestos a hacer este trabajo. Pablo les dice en verso 28 que pastorean la iglesia de Dios, que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Es interesante, entonces miramos que son ancianos. Anciano habla de experiencia, ¿verdad? Un anciano es un líder porque tiene mucha experiencia. Pero dice que son obispos, que pastoreen, que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Esa palabra significa supervisor. Los pastores están supervisando, están mirando sobre la obra, asegurándose que todo va bien para pastorear. Son ancianos, obispos, pastores. El pastor nos hace recordar del trabajo de un pastor de ovejas, que su responsabilidad es sacar las ovejas, guiarlas, conducir las ovejas a donde hay pastos, donde hay agua, donde hay descanso. Ese es el trabajo personal. A veces los pastores tenían que cargar a las ovejas heridas. Él tenía que protegerlas. Esas son las 3 dimensiones del trabajo de un pastor. Pero los pastores no deben de trabajar solos. Están siempre entrenando y buscando cuáles son los llamados de Dios para continuar esa obra. Y Pablo preparó un buen número que iban a seguir su ejemplo. El pastor apasionado pastorea día y noche. Pablo usa esa frase. Trabajé entre ustedes 3 años, día y noche. ¿Saben qué? Yo creo que es bueno que Pablo no tenía teléfono celular. Porque y ahora los pastores tienen que lidiar con eso. Pero el teléfono suena a cualquier hora, día y noche. Hay crisis en las casas. Este es un servicio bastante difícil. El pastor durante la semana no está descansando, está visitando, está orando, está estudiando. Y por eso hay que orar mucho por los pastores. Vivimos en una época cuando muchos pastores están renunciando como mencionó el pastor Carlos, que de su clase ya la mitad no están ahí. 41% de todas las iglesias que miramos, 41% el pastor de la iglesia está considerando abandonar el ministerio. Activamente, hicieron encuestas. Casi la mitad de las iglesias, el pastor está desanimado, dice que ya no puede soportar más, escuchar más problemas, tratar de resolver más, ayudar a más matrimonios, más divorcios y todo esto. 63% dicen que el estrés es su reto mayor, el estrés. 48% admiten que el desaliento es el reto mayor. 48% dicen que luchan mucho con distracciones. 28% de los pastores dicen que su mayor reto es la soledad. Teniendo tantos miembros se sienten solos y aislados.
18% luchan con la depresión. Así que hay que animar a los pastores porque lo que Pablo está describiendo aquí realmente es algo bastante difícil. Pablo dice en el verso 33, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas mismas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Ahora el pastor apasionado pastorea dando su ejemplo. No solo comunicamos con la boca hablando, sino también con nuestros hechos y con nuestro ejemplo. El pastor o los pastores tienen que vivir lo que están enseñando. No pueden dar un mensaje contradictorio. Tienen que vivir lo que están enseñando. Su vida, su matrimonio, su familia, sus acciones, todo está bajo un microscopio. Todo el mundo lo está observando y tiene que dar un ejemplo. Pablo puede decir a estas personas que él los conoce todos, dice, ustedes recuerdan cómo trabajé aquí, ustedes vieron mi ejemplo, sigan ese ejemplo. Y Pablo quería enseñar sobre algo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús había dicho, hay más dicha en dar que recibir. Ahora Pablo podría haber predicado mensajes sobre esto, conferencias, hay más dicha en dar que recibir, estudios profundos acerca de lo que dijo Jesús. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dio ejemplo con su vida. Y él dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Tomó la decisión de no vivir de la iglesia, sino trabajar. Levanta sus manos, con estas manos yo gané mi vida, yo gané el dinero. Y era como un ejemplo. Ahora, no estoy diciendo que esto es algo para todos los pastores, porque Pablo dice en 1 Corintios, el trabajador es digno de su sueldo, ¿verdad? Él dice que el que vive del evangelio, el que trabaja en el evangelio debe poder vivir del evangelio. Pero en este caso, él quiso dar un ejemplo de una enseñanza del Señor Jesucristo y por eso no vivió de la iglesia, sino trabajó por sí mismo, y ese ejemplo valió 50 sermones, porque la gente observó su vida y dijo, wow, esto es algo impactante. El pastor apasionado pastorea sin codiciar, sin pereza, y esto es algo que siempre distingue a los falsos profetas, los falsos pastores. Ellos siempre van en busca de ¿qué cosa? Dinero, ¿verdad? Dinero. En Judas, el libro de Judas dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Ustedes recuerdan que a Balán le pagaron para mentir y para profetizar mal, y él aceptó el dinero del rey porque tenía esa ambición, ese deseo, ese interés. Y luego Pablo dice, por tanto declaro que soy inocente de la sangre de todos. ¿Por qué dice esto? El pastor apasionado pastorea reconociendo su responsabilidad. Pablo se refiere a un texto en el libro de Ezequiel. Ahora, en el libro de Ezequiel, Dios le avisó a Ezequiel, él tenía una gran responsabilidad de avisar a los pecadores que se arrepientan. Y Dios le dijo a Ezequiel en 33:7, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino,
ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Wow, esa es mucha responsabilidad. Dice, si no avisa al impío, su sangre demandaré yo de tu mano. Y por eso Pablo mira a todos y dice, yo soy inocente de la sangre de todos. Pablo dice, si alguien de esta congregación se va al infierno, pierde su vida, cae en el juicio de Dios, no es mi culpa, porque yo les avisé como tenía que hacerlo. Y eso nos hace pensar en la gran responsabilidad que llevan estos pastores, ¿verdad? Porque un día van a tener que rendir cuentas por su trabajo, por lo que dijeron, por lo que hicieron. Son centinelas y cuán grande es su responsabilidad. Ahora, entonces, miramos la pasión de Pablo para pastorear. Pero tal vez tenemos una pregunta. ¿De dónde viene toda esta pasión? ¿Por qué? ¿Quién tuviera tanta pasión para trabajar día y noche? Para no descansar, para estar enfrente de mucha gente y luego en casa y otra casa hablando a cada uno en particular. ¿Qué lo motiva? Y la segunda dimensión es la pasión de pastor para Cristo. Porque miramos que antes de tener pasión por la iglesia, por el rebaño, hay que tener pasión el pastor por Cristo mismo. Y Pablo lo demuestra cuando dice, ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allá me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en verso 28, tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces miramos que la primera pasión de Pablo es para Cristo. Y teniendo esa pasión para Cristo, el Cristo que lo salvó, que lo sacó del pecado, de la muerte, del reino de Satanás y lo trasladó a su reino y le dio esta responsabilidad. Y Pablo identifica 4 áreas de su pasión para Cristo. Primeramente dice que está bajo obligación. Voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allá me espera. Y la palabra obligado literalmente en griego es amarrado. Hay una soga que está sobre Pablo y el otro lado de la soga está en el Espíritu de Cristo. Y donde lo lleva el Espíritu, Pablo no tiene escape. Y tenemos que pensar que así vivía Pablo. Él no tenía su propia vida. Donde iba Cristo, él tenía que ir por esa soga. Esa es la pasión que él tenía para Cristo, que donde Cristo le llevaba, Pablo tenía que ir. Amarrado, atado con sogas de amor y gratitud. Número 2, dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Pablo pudo pastorear con pasión porque su vida para él no contaba para nada. O es decir, lo que él vivía antes. Todos sus deseos, los logros, los planes para el futuro, todo lo que Pablo quería lograr para sí, dice que se convirtió en ¿qué? Estiércol. Ya no lo quería, ya no tenía nada. Lo único que quería él, dice, es agradar a Cristo y seguir a Cristo. Bien, como dijo Cristo en Mateo 16, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pablo está apasionado, número 3, para terminar su carrera con éxito, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús.
Pablo siempre le gusta esta metáfora. La vida y la vida, sobre todo la vida de un siervo de Dios o de un pastor, es una carrera. No es una carrera de las que terminan en 10 segundos o 30 segundos. Es un maratón. Es una carrera larga. Y Pablo tenía el temor de que algo le iba a pasar y él iba a caer y no iba a llegar a la línea del fin. Entonces Pablo siempre vivía mirando ese día, ese momento que realmente todos vamos a enfrentar, porque después de la carrera, ¿qué sucede? Después de la carrera, todos van ante el juez para ser evaluados. Y Pablo dice, Pablo sabe, tiene el ojo siempre, y de ahí viene su pasión. Un día voy a estar ante Cristo y voy a presentarle todo de mi vida. ¿Cuáles son las palabras que voy a escuchar? Cristo habló del siervo que le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pablo dice, yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero llegar ahí. Imaginen, Pablo conoció personas que trabajaban con él que se salieron del camino. Hoy en día escuché de un pastor de 70 y tantos años que cayó y era un pastor muy reconocido. Había escrito libros, tenía dirección sobre seminarios y universidades, y en los 70 años cayó y qué legado ha dejado. Entonces Pablo dice, yo no voy a quitar mi ojo de escuchar bien hecho, siervo bueno y fiel. Necesito terminar. Y sigue corriendo y sigue corriendo. Y de ahí viene su pasión. Y luego por último su pasión es porque él sabe que la iglesia es preciosa. La iglesia, la congregación local es preciosa. ¿Por qué? Porque dice que los pastores que pastoreen la iglesia que Cristo adquirió con su propia sangre. Y los pastores saben, esto no es de ellos, esto es de Cristo. Cristo los ha comprado con su sangre, preciosa sangre, a alto precio. Y el pastor está aquí para servir el rebaño que Cristo adquirió. Todo esto llenó a Pablo de pasión. Ese es el secreto para la pasión, para permanecer fieles, para servir con pasión día y noche, día tras día tras día, para no caer en desánimo, amarrados a Cristo con sogas de amor y gratitud, siempre mirando que tenemos que cruzar la línea, que hay que seguir corriendo hasta el final, porque Cristo compró esta iglesia. Ahora tenemos otro aspecto de la pasión de Pablo, su aspecto de cuidar al rebaño. ¿De qué? De los lobos. Ahora, los pastores tenían mucha responsabilidad, tenían que conducir las ovejas. Ahora recuerden que las ovejas son criaturas, ¿cómo? Muy tontas. No tienen para defenderse, no pueden correr para escapar. Un lobo no pueden esconderse, no tienen nada. Entonces el pastor hasta los tiene que guiar a donde hay agua, después los tiene que guiar a donde hay pasto, después los tiene que guiar a donde puedan descansar. Y sobre todo, un aspecto muy importante del pastor de ovejas, por eso es uno de los 3 nombres de los pastores: ancianos, obispos, pastores. El pastor de ovejas siempre está vigilando, porque esos lobos, como acechan, ¿verdad? Siempre vienen en grupos los lobos y están escondidos ahí entre las hierbas, están ahí acechando, escondidos, poco a poco avanzando, y las ovejas comiendo, ni en cuenta, ni saben nada. De repente 4, 5, 6 lobos, ¡pum!, se levantan y se empiezan a llevarse las ovejas más débiles. Entonces el pastor está ahí siempre vigilando para prevenir que esas ovejas preciosas sean llevadas por
por los lobos. Y Pablo dice, verso 28, tengan cuidado de sí mismos. Ahora, ¿a quién está hablando? ¿Con quién? Está hablando con los pastores de Éfeso, que él los entrenó. Ahora él se va y ellos van a continuar el trabajo de pastores. Son varios ahí. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. ¿Cuáles son los lobos que desean acabar con la congregación? ¿Cuáles son? Dice Pablo, los que enseñan falsedades. Quieren acabar, quieren tragar la iglesia, dividir la iglesia con doctrinas falsas, con mentiras. Quieren terminar con la fe de ellos. ¿Y cuál es el motivo de ellos? Quieren arrastrar a los discípulos que los sigan. Los lobos quieren un grupo. Ahora el pastor quiere que sigan a Cristo, ¿verdad? Un pastor verdadero quiere que su congregación, su rebaño, sepa la verdad y que sigan a Cristo. Pero los lobos quieren desviar a los discípulos que los sigan a ellos mismos y por una buena ganancia. Iglesias enteras, discípulos están siendo devorados por los lobos feroces hoy en día. Hay tantas iglesias que están cayendo. Muchos jóvenes están dejando atrás, están dejando la fe. Iglesias que aceptan la homosexualidad, ordenan pastores homosexuales o el movimiento transgénero. Están toda clase de doctrinas falsas, se predica la prosperidad. Hay tantas sectas como los mormones y los testigos y no hay fin. Hay sectas nuevas que ni siquiera sabemos sus nombres todavía. Tenemos aquí el privilegio de oír al primer pastor de la iglesia de Éfeso avisar a un grupo de pastores y les dice, tengan cuidado de sí mismos. ¿Por qué dice él a los pastores, tengan cuidado de sí mismos? Lo peor resulta cuando un pastor realmente es un lobo. ¡Qué horror! Y Pablo dice aquí, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. De este grupo de pastores, Pablo dice, algunos son lobos. ¡Wow! Eso es pesado. ¿Qué quieren hacer los falsos maestros? Acabar con el rebaño, dividir la iglesia, engañar y desviar a los creyentes. A veces los pastores tienen que confrontar a los lobos y por el bien del rebaño sacar los lobos. A veces los pastores, yo sé que es difícil, el pastor quiere predicar del amor de Cristo y quiere ver la iglesia crecer, pero a veces y no quiere confrontaciones, no quiere meterse en esas controversias, pero a veces es necesario porque los lobos están escondidos por todas partes. Así que pastores, cuiden con pasión este rebaño que Dios les ha encargado. Avísenle de los lobos, asegúrense de que no hay lobos disfrazados y escondidos. Identifiquen al rebaño cuáles son los lobos, o sea, cuáles son las enseñanzas falsas. Descubran sus mentiras y háganlo con pasión.
Y para terminar, miramos la pasión de un pastor de consolar a su rebaño, consolar a su rebaño. Pablo dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Verso 36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. ¿Cuál es el premio para el pastor? ¿Cuál es el premio para los pastores? Sabemos que hay un premio en el futuro, ¿verdad? Por eso está siempre esperando, mirando que va a ser evaluado y quiere escuchar la palabra de Cristo. Bien hecho, buen siervo, fiel y verdadero. Pero hay un premio también en esta vida. Es el amor y el afecto de su rebaño. Mira cómo aman a Pablo. Y Pablo les dice tiernamente: no me van a volver a ver. Y todos están llorando inconsolablemente y lo están abrazando y lo están besando. Es por gratitud. Todo lo que Pablo les enseñó, la verdad, y son salvos por el ministerio de él. Y hay pastores y la iglesia se está levantando y lo aman. Y ese es el afecto, ese es el premio para los pastores, saber que lo aprecian porque él les declaró la verdad. Y termino con esto: congregación, amen a sus pastores, oren por ellos. Hay que soportarlos en sus errores también, porque son seres humanos, no son perfectos. Pero el Espíritu Santo los ha puesto, los ha designado, esta iglesia, este rebaño, como sus pastores para cuidarlos, guiarlos, avisarles, enseñarles, predicarles, visitarles y consolarles. Y pastores, no se desanimen. Reflexionen en el ministerio de Pablo como pastor de la iglesia de Éfeso. Pastoreen a esta congregación y háganlo con pasión. Dios bendiga su palabra. Gracias.